Hay una gran cantidad de testimonios relacionados con los ovnis. Algunos de ellos están muy documentados y otros sobrepasan la imaginación. Hoy veremos algunos de estos eventos, empezando por el caso de Donato Cervantes, un peruano que recuperó su brazo luego de un encuentro con seres de otro mundo. ¿Te parece increíble? Y eso que todavía no escuchaste nada. Penumbria. Perú, provincia de Ancash. El año es 1982 y una historia que comenzó como un rumor acabó por convertirse en una verdadera revolución. Los casos ovni no son extraños en este país. De hecho, Perú cuenta con un enorme registro de avistamientos y encuentros cercanos del segundo y del tercer tipo. Pero nadie estaba preparado para un testimonio como el de Donato Cervantes. Cuando el caso se dio a conocer fue portada de numerosos medios, no solo en Perú, sino también en México y Bolivia, como pueden ver en pantalla. Donato Cervantes nació en 1943 en Chancayán, una urbanización que pertenece al distrito de Independencia en Huaraz. Su vida estuvo alejada de todo lo que tiene que ver con el extraño mundo de lo paranormal. Era un trabajador común y corriente que llevaba una existencia rutinaria en su comunidad. Una comunidad alejada, como ya hemos dicho. Pero como suele suceder, un hecho fortuito y trágico vino a marcar su vida, pero de una manera muy diferente a como le ha ocurrido a miles de personas. Fue un accidente automovilístico bastante grave. Donato sobrevivió, pero sufrió una severa lesión en el brazo y el antebrazo derecho, mejor dicho. Un vidrio le cortó parte de la muñeca, dañando de forma irreversible la misma. Músculos y tendones quedaron destruidos. No había manera de reconstruirlos, y no dicho por él, sino por los especialistas que lo habían visto. Esto se hizo evidente en el primer examen que le realizó el personal de rescate cuando llegó al lugar del accidente. Donato fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano, pero los médicos no tuvieron nada que hacer. La conclusión a lo que llegaron fue que había una única manera de salvar el brazo que le quedaba, y era amputar la mano derecha. Pero Donato se negó rotundamente a someterse a la operación. Hasta ahí parecía una historia más, muy parecida a muchas otras, pero después ocurriría un detalle increíble. 13 días más tarde, de forma milagrosa, su brazo se había recuperado al 100%. Pero no se trató de un milagro, fue algo mucho más extraño. Cuando Donato Cervantes dio testimonio de su experiencia a la prensa de la época, reveló algo que nadie sabía, ni siquiera en su círculo más íntimo. Este hombre había tenido una serie de encuentros con seres que venían de otro mundo, seres que le habían prohibido consumir alcohol o tabaco, a fin de mantener el cuerpo puro y apto para la comunicación. Pero no solo eso, en un minuto te contamos el resto. Eso fue el motivo por el que se negó a que le amputaran la mano. En el primer momento, confiaba en que estos seres lo iban a ayudar. Y, como contó luego, eso fue exactamente lo que ocurrió. Una noche, poco después del diagnóstico de los médicos, fue visitado en su casa y abducido por estos seres. Según contó, no sabía cuál era el proceso exacto con lo que lo habían curado. Solo supo decir que recibió una intensa descarga de energía en el brazo herido, y que eso provocó que los tejidos se regeneraran completamente. El caso de por sí era insólito, probablemente uno de los pocos en su tipo, pero no se trató solo de una regeneración médicamente imposible para la medicina humana. Poco después, tras unos días de recuperación, Donato empezó a dar muestras de habilidades sobrenaturales, habilidades que parecían estar limitadas a su brazo derecho. Podía, por ejemplo, romper piedras con la mano, doblar pernos con los dedos o levantar objetos enormemente pesados con una sola mano, justamente la que le habían curado estos seres. Y lo más importante en esta fecha o en ese momento de recuperación era que los medios levantaban nota tras nota de lo que le había sucedido. Es un caso totalmente avalado, por lo menos por los periodistas del momento. A partir de ese momento, Donato no se limitó a hacer una noticia en los periódicos, sino que se convirtió en alguien solicitado por una gran cantidad de personas que, por así decirlo, querían que los curara de sus enfermedades.
Muchos viajaban desde otros países para pedirle ayuda con alguna dolencia o alguna lesión. Como era inevitable, estas supuestas habilidades para curar atrajeron la atención de todos. Aunque un contacto alienígena no era ni siquiera un tema que valiera la pena discutir para la comunidad científica, cuando comenzó a hablarse de un abducido capaz de curar enfermedades. Cuando fue eso, todo cambió. No era lo mismo. No era una historia más. Era una persona que aparentemente tenía poderes. En otras circunstancias milagrosas, en este caso, especiales. Extraterrestres, se podría decir. Mala praxis, brindar falsas esperanzas, fraude, ejercicio ilegal de la medicina. Todo eso y más comenzó a circular a través de los medios de comunicación y se volvió algo más discutido que la abducción. Todo se resolvió de una manera poco satisfactoria y muchos dieron por sentado que era una burda manera de ocultar un fraude. Donato declaró que, a causa de todo el revuelo que hubo alrededor de sus curaciones, los seres que le habían otorgado ese poder justamente decidieron quitárselo. Era el momento en el que él tenía que demostrar si era en verdad o no. La historia de Donato Cervantes es muy compleja. Entre sus muchas declaraciones habló de cosas que no se difundirían masivamente hasta muchos años después, como la importancia del número 33 en lo que se refiere a las élites, los hombres de negro y la presencia en la Tierra de otras razas extraterrestres que no tienen buenas intenciones y están intentando hacerse con el control del mundo, tentando a los líderes, justamente, mundiales, con un poder tan ilimitado como falso. Donato Cervantes murió el 28 de agosto de 2013 en Huaraz, donde había nacido. Su hijo continuó difundiendo la experiencia de Donato y existe una página oficial donde se relata todo lo referido a su caso. Aunque si tenemos que ser rigurosos, allí se mezcla la espiritualidad, la religión y la versión más New Age de los encuentros alienígenas de los años 70. Esa mezcla de discursos pacifistas y energías imprecisas no ayudaron a que el caso de Donato Cervantes ocupara un lugar destacado dentro de la casuística ovni. Pero, por otro lado, quedan numerosos testimonios. Por una parte, los de los vecinos que aseguran que el brazo de Donato se recuperó y podía realizar proezas de fuerza y habilidad, y además los relatos de las personas que fueron curadas por él durante el breve periodo que les fue otorgada esa facultad. Es probablemente uno de los casos más malogrados de su clase. La otra persona que tiene que ver con el tema de este video es la siguiente, es el gaucho Juan Pérez. La siguiente historia fue detenida por una leyenda a causa de su nombre, porque parecía claramente una burla, pero es real. Juan Oscar Pérez protagonizó uno de los casos más asombrosos de la República Argentina. Nacido en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, estaba destinado a las tareas de campo, nada más. Desde que era muy pequeño se encargaba de ayudar en los trabajos rurales, que era la ocupación principal de la familia, pero su vida tendría un cambio absoluto el 6 de septiembre de 1978, cuando Juan tenía apenas 12 años. Juan estaba arriando ganado. Iba a caballo por una zona despoblada, atento solamente a su trabajo cuando, sin previo aviso y en el más completo silencio, una luz potente apareció frente a él. Pero no fue lo único. Detrás de esa luz pudo ver lo que él describió como una casilla. Eran alrededor de las 7 de la mañana. Poco antes había desayunado con su padre y había salido al campo, que estaba cubierto por una espesa niebla. Estaba a más de 700 metros de su casa cuando vio la luz, y esa especie de casilla, en un primer momento, no lo inquietó. En palabras de Juan, dijo lo siguiente: como nos habían avisado de que iban a traer tractores para desmalezar la zona, cuando vi eso pensé que era una casilla, porque para mí era eso, una casilla, pero no de chapa como las que estaban acostumbrados a ver todos. El tema es que mi caballo se empacó, tenía miedo, y entonces lo até a la escalera que salía de la casilla, para que no se me escape. Y el acto seguido fue que entré. En medio de la niebla pudo ver una silueta. Se parecía a un sombrero, pero al acercarse pudo ver que era metálico y que flotaba a 1 metro del suelo. De ese sombrero, por así decirlo, que a nosotros nos suena como un ovni clásico, en forma de plato, salió una pequeña escalera. Juan se bajó de la yegua, la ató a esa escalera para después entrar por esa abertura. Para este hombre, que entonces era solo un niño de ascendencia aborigen guaraní y solo conocía el campo, la experiencia fue incomprensible. Muchos cuestionan que un niño de esa edad no hubiese sido tan audaz como para entrar en un ovni que apareció en el medio de la nada.
Pero tenemos que recordar que para quienes se han criado en la naturaleza desde docenas de generaciones, no hay peligro en lo que conocen. Nunca había oído hablar de ovnis, y aquello le pareció, como siempre dijo, una instalación que venía a ser como un ferrocarril o un obrador para los tractores. El caso es que Juan entró al objeto y dentro recuerda haber visto luces y planchas con botones, lo que se interpretó como consolas. Pero no estaba solo, había 2 individuos en la cabina, pero no parecían prestarle atención a él. Uno de ellos era muy alto y estaba vestido con un traje brillante y ajustado. Tenía una máscara de la que salía un tubo, como si fuera un equipo de respiración. Esa máscara no le permitió ver su cara, pero sí notó que usaban unos guantes largos que le llegaban hasta el codo. El otro ser no parecía ser una criatura orgánica, era robótico y mucho más pequeño que el primero. No paraba de moverse y, por lo que Juan pudo ver, estaba manipulando trozos de carne de vaca sobre una mesa metálica. Nunca le hablaron ni les habló, pero ya un poco inquieto decidió salir, desatar a la yegua y regresar a su casa para contarle a su padre lo que había visto. Ingenuo como era, Juan contó su historia varias veces durante su juventud, pero cuando comenzó a notar que era blanco de burlas, decidió callar y no volver a tocar el tema. Además, con el tiempo comenzó a tomar dimensión de lo que había vivido. Su mundo de hombre de campo se amplió de repente, más de lo que él mismo podía soportar, hasta tal punto que decidió cambiar el estilo de vida que pensaba que llevaría para siempre. En lugar de mantenerse atado a la comunidad y al territorio que había habitado siempre su familia durante casi 30 años, se empleó en estancias y puestos de campo en toda la Argentina. Lo único que Juan quería era dejar atrás ese hecho que había manchado su nombre y causó que siempre se refirieran a él como Juan Pérez, el loquito. Y no solo por la experiencia que había vivido, que podría haber dejado atrás con relativa facilidad, sino porque ese no fue el único encuentro. Con el paso del tiempo desarrolló una facultad que no puede controlar y que le ha causado una gran ansiedad: las premoniciones. Ocurren en cualquier momento y pueden referirse a cualquier asunto. No sabe cómo ni cuándo ocurrirán. La mayoría de las veces son al azar. Solo tiene que esperar hasta que la realidad confirma esos fogonazos de clarividencia, y eso le ha resultado muy desgastante. Cuando pudo contar abiertamente lo que según él afirma que ocurrió, fue atendido, escuchado y analizado por un equipo de psicólogos y psiquiatras que lo ayudaron a convivir con su realidad. El psiquiatra rosarino Néstor Berlanda, miembro del equipo del Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Ávila, investigador en etnopsiquiatría, estados ampliados de conciencia, cultura precolombina y aplicación potencial de plantas sanadoras y sagradas, se interesó en su caso porque él creyó que justamente Juan necesita ayuda desde el primer momento. Así, poco a poco fue reinsertándose en la sociedad. Muchos comenzaron a recordar su historia y su caso comenzó a investigarse hace poco más de una década. En el año 2018 su historia pasó a la pantalla bajo la dirección de Jan Stiebelman, con el título de Testigo de otro mundo. Allí se reveló, entre otras cosas, que el caso de Juan no fue el único en la familia. Cuando su madre tenía 12 años le ocurrió algo inquietamente similar. Pero en 2022 Juan Pérez volvió a ser noticia, y todo a causa de una nueva premonición. Esta vez mucho más vívida y preocupante que todas las anteriores, porque además no la tuvo solo una vez. En una entrevista con el youtuber Johanan Díaz Vargas, Juan contó que en uno de sus sueños premonitorios vio que un asteroide pasaría rozando la Tierra por el hemisferio sur. «Nos va a mover nuestra Tierra», dijo preocupado. En esa misma visión, según sus propias palabras, ve mucha agua, lo que hace pensar que la proximidad del asteroide provocaría enormes inundaciones. En medio de la angustia, Juan no pudo decir cuándo ocurriría esto, pero arriesga con la idea de que sería dentro de 10 o 12 años más o menos. A diferencia de todos los profetas que exhiben sus premoniciones, Juan no quiere saber más de esto. Desearía no ser capaz de ver retazos del futuro. Es un hombre muy sencillo y muy ingenuo que solo conoce el campo y de la unión con la tierra, como es la tradición guaraní. Quizás en no demasiado tiempo nos demuestre que también en eso tenía razón. Les vamos a dejar unas imágenes para que vean y mientras tanto les dejo un pedido. Nos vemos en el camino. Ese es el rostro de ellos y lo que vemos abajo son tipo collares, pero son energías
Tienen energías en los hombros, en la rodilla, en el codo, o sea, sentir en la mano derecha de la muñeca hacia la mano, y el dedo que no tenía dedo, donde estaba pues bueno, el dedo grueso y el dedo índice, no había, hasta se había disecado. Señores, siento como si fuera un olor de pescado, como si haya echado un sangre de grado, que todos conocemos, un medicamento natural. Entonces, un escozor, una temperatura, es ahora de 10 de la mañana, entonces saco el guantes y toma el sol, y me siento solo en la banca. Señores, como estamos viendo allá, el dedo grueso empieza a inflarse con una cosquilla, pero con ese baño de sangre, con un olor a sangre de pescado. El otro, muy grande, sobrepasaba, como vemos de acá, muy grande, muy grande. Y mi preocupación era, ellos no permiten tomar fotografía, porque son una energía, no hay una máquina que pueda resistir la presencia de ellos. Ellos son así. Lo que estamos acá, por ejemplo, dice JC. JC, ¿qué significa? Varón. Y en algún momento ahí, el JM significa dama o femenina. Ellos son eternos, tienen millones sobre millones de años. Pero también ellos me indican de que hay entidades que viven 300, 400 millones de años, pero también se desintegran, se acaban. Pero en cambio, ellos no se consideran hijos de Dios, sino ángeles de Dios, pero cumplen su misión del supremo mandatario o mandatarios de 24 supremos ancianos. Entonces, eso es lo que puedo, así son sus dedos también, esa es la presencia de ellos. No tienen 5 dedos como nosotros, ellos tienen 4. Por eso está así como está en el bosquejo, en el dibujo que he realizado.